Thank you very much. This is for Thanks very much. I have no idea what you said. But it's great to be back in Santiago with increasing numbers of con former una fellows gran here. cantidad de colegas, ex colegas y sí, un montón de cosas que hacer sociales, ¿no? Siempre hay mucho panorama. Y Santiago ha cambiado tanto desde la primera vez que vine, que fue en el 2001. Y fue genial estar con Rodrigo. Noté que estaba en el público. Hola, Rodrigo. Me parece que fue en el 93 que nos conoció. Sí, en Moorfields. Sí. Y eso es de tubos. Bueno, esto ha sido cada vez más relevante. El umbral de cirugía tubular, al parecer, al menos en mi práctica, ¿no? Siempre había sido bastante bajo, pero sí tengo un disclosure financiero. Ayudé a diseñar el plan oftalmológico y voy a compartir los hallazgos de los pacientes. Cuando comencé con el tubular a mediados de los 90, me dijeron que después de 10 años todas las córneas fallaban. Este paciente, por ejemplo, supranasal, doble placa multinio en 1990 y un barba multilateral en 2002. El doble de razones para que la córnea fallara. 20 años después sigue limpia. Así que la falla corneal claramente no es inevitable. Y la técnica de tubos en 1990 no era fantástica. Sin embargo, este paciente va súper bien con 2 tubos. Ambos, más de 20 años. Esto con un cierre de angular primariamente cerrado con descompensación coclear de los tubos, porque las cámaras no tienen mucha profundidad y muy alta presión. Y 20 años después de Barbell, sigue estando limpio. Y otro, lo mismo, nuevamente. Este video es de hace 20 años después del right Barga y después 20 años y con un biótico bilateral. La córnea sigue limpia. Es un mito que los tubos, que las córneas todas fallan, sino que es un riesgo. Está relacionado a la técnica. El segundo mito es que no tienen baja presión, con tubo exitoso 21-23 en pilocarpial y tubular a mediados de 1990. Ahora no utilizamos pilocarpino, pero hay más medicamentos. Sin embargo, aquí hay un paciente anarídico apático bilateral hace unos 20 años atrás, a los 15 años. Y lo detuve antes, perdón, pero el punto de esta persona es que este paciente, 20 años después, la presión son 9. Uno de ellos con IMAPs, otro cooperatorio. Y ese es el espectro. Pero no es raro lograr ese resultado. Y creo que el mensaje sobre control de tubos miopical es que sigan funcionando bastante bien. No tiene ese punto inicial que tienen con la cirugía de glaucoma. Y lo que me interesó en los tubos es que a pesar de algo de escepticismo de mis colegas en 1990, sentimos que simplemente no funcionaba lo suficientemente bien y que tenía muchas complicaciones y no valía la pena intentarlo. Pero Dale Hoyers Togini publicó este ensayo clínico randomizado de 350 valvas versus 500, que nunca logró la producción comercial porque era terrible. Pero los 350 sacaron ese mito de que los tubos no tenían buena presión objetivo porque 5 años, 79%, tasa de éxito, presión de 21, que es el estándar del tiempo. La presión media 13.7 con un medicamento. Así que, de hecho, múltiples papers, todos al parecer producían buenos resultados, pero todos venían de Multino. Y este fue uno independiente, uno no comercial, un ensayo no comercial, que mostraba que Barbell 350 podía tener presiones que alcanzaban eso en casos bastante complejos. Así que también un mito.
El tercero mito de cirugía de glaucoma en el que he pasado toda mi vida tratando de arreglar es la precisión de glaucoma. Los procedimientos quirúrgicos de glaucoma son limitados al tiempo. Se hace una cosa, se hace otra cosa. Y esto es decirle a los pacientes, bueno, vamos a hacer esto por un tiempo y luego cuando fracase vamos a hacer esto otro, pero tenemos que pensar así. Realmente tenemos que arreglar el problema, no simplemente continuar de alguna manera pateando la pelota, porque hay un montón de pateadura de pelotas o de latas estos días. Entonces, siempre necesitamos algo. Y no debiese ser el caso. Entonces, volviendo al inicio de estos moltenos, la idea era que teníamos un tubo en el ojo, entonces, por supuesto, el orificio no se cerraba, pero además de eso, habían un par de factores importantes. Uno, que el drenaje era ecuatorial, ¿no? Mientras que en Molteno, la hipótesis de Molteno tiene la hipótesis de que el fibroblast es menos activo. Entonces podría haberse puesto una placa en el ecuador y no habría tenido tanto escaramiento, pero no tanta si es que hubiese estado más cerca al limbo. Y si tenemos una placa, el tamaño de placa apropiado, se puede evitar obstrucción externa porque se bloquea de inmediato. Pero como les mencioné anteriormente, un control de flujo temprano era difícil, con algo de riesgo de hipotomía. Me parece que tiene que ver con la técnica, porque hay nuevas bases y nadie realmente sabía cómo hacerlo previamente, y la mayoría de las personas estaban haciendo 2 a 3 años al tubo, 2 o 3 tubos al año, entonces realmente nunca sabían cómo aplicar la técnica. Y luego el control de presión a largo plazo no estaba tan bien tampoco. Y al parecer estos dos son cosas que se presentaron después, se arreglaban un problema, pero no el otro. Entonces, el valvulado agregaba el problema, pero el Barbelt, el problema de presión a largo plazo, pero ninguno afectaba a ambos. Y si pensamos la comparación de los tubos, tenemos dos contemporáneos, dos concomitantes, ensayos clínicos randomizados concomitantes, donde yo estuve participando, y AP con iGamma, GIMSIDE y otros, varios otros, que analizaban Amos versus Barbells. Y básicamente el mismo grupo de pacientes. Agregamos nerviovasculars y me parece que tuvieron más soviéticos que nosotros, pero en general estos estudios fueron bastante similares. Y juntamos los resultados y si los vemos de forma individual, tenemos resultados bastante similares. Barbell tiene mejor control de presión, sin embargo, Ahmed era un poco más seguro. Y si hacemos una encuesta con los dos estudios, los 5 años tenemos 176 Ahmed y 170 Barbells. Es bastante buen número a 5 años, porque en el estudio de tubo siempre existe una gran caída y es súper difícil detenerlo. Es súper difícil no perder a los pacientes, pero sí existe una razón por la cual tenemos 5 años aquí, porque se juntan esencialmente para ver la diferencia de los dos dispositivos. El Barbell producía no solamente presión menor en menores cantidades de medicación, y fue bastante sustancial. O sea, la presión promedio del Armored Bolt 1.9, el otro 13 y 1.5. Así que es una medición bastante menor. Y además en la práctica, hay varios pacientes que son difíciles que no se pueden controlar. Vamos a usar Barbell si están en la práctica privada y no están haciendo otro tipo. Y si falla, los envían a alguien más. En tal caso, van a preferir Ahmed. Y eso era un poco lo que estaba ocurriendo en varios de los lugares. Pero no fue una diferencia sustancial. Entonces, el Ahmed Valve resolvió el problema. La gente estaba menos asustada de utilizar tubos y la tasa de complicaciones tempranas se disminuyó. Pero en el control de PIC a largo plazo no fue tan bueno, pero Barbell sí lo arregló. Sin embargo, era más difícil tener las correcciones. Había que hacer muchos para poder entenderlo. No era fácil y no funcionaba en todos. No era tan fácil. Y la razón es que muchos de los Barbells en Estados Unidos, muchos decían que Ahmed no funciona tan bien por acuoso temprano que llegaba a la válvula y producía más cicatrización, que es acuoso. Entonces vamos a escuchar de la gente de presión de flujo, porque el flujo de presión es tan estable y no degrada un dispositivo con alta cicatrización, pero había cicatrización y ese es el problema. Y muchos de los cirujanos de glaucoma
americanos, la razón por la cual no les iba tan bien es porque el flujo temprano. Y eso es parte del problema, sin embargo, no es la única parte. Lo otro es una placa más pequeña. Obviamente eso es una diferencia, sin embargo, la textura de la placa, todo es diferente. Es más gruesa, es una superficie más porosa y es un paper de Mainz, donde me involucré un poco a mí e hicieron electromicroscopía de la superficie, de la topografía de la superficie y encontraron que Multiple Valve era más grueso que Ahmed. Ahmed es más como lija, papel lija. Y el FP7, sorprendentemente, era peor que el S2. El FP7, el flexible de silica, que debiese ser más compatible. Y el cultivo de tejido era como un magnetofibroplasto comparado con los otros. Entonces, eso es parte. Entonces, hay varias razones de por qué no desempeña tan bien. Y técnicamente se puede modificar fácilmente. Y también cuando miramos el grosor, el perfil es muchísimo más alto para poder acomodar el mecanismo de válvula, mientras que el barbell es menos de 1 milímetro de grosor en la mayor parte de la superficie del área. Entonces hay varias otras cosas, no solamente el tamaño de la placa, pero en general la ventaja principal del tubo es versatilidad. Y en pacientes donde no se espera que trabelectomía funcione, como esta mujer de la India de 44 años que llegó en el 2007 a mi clínica, miope alta, glaucoma incontrolada en el izquierdo, IOP 28, córnea bastante delgada, desviación media 32 y agudeza visual 618 y por supuesto desprendimiento retinal en el pasado y claro, no tenía percepción de luz en el otro ojo que era nucleoide por algún trauma de nacimiento y tenía 360 grados de esa esponja de 360 grados y ese tipo de cicatrización. Trabeculectomy no tiene muchas tasas de éxito y si no está bien, no queda bien, no va a tener, no va a quedar mucho, va a estar súper difuso. Así que no fue el primer barbell que puso, pero es un buen ejemplo de lo que se puede lograr. Y a pesar de la placa enorme, es bastante versátil. Se puede poner en varios lugares donde nada más va a funcionar. Sin embargo, el mensaje principal de esto no es que se pueda hacer esa cirugía rara, sino que el hecho de que tienda a funcionar sorprendentemente en situaciones donde nada más funcionaría, porque en el 2007, en la última visita, 3 años después de la cirugía, aún la misma, igual que pre-op. Presión 10. Sin medicamentos, tuvo ligeramente anterior, pero la córnea limpia. Ese tipo de 13 años de presión, 10 sin medicamentos es espectacular, resultados espectaculares. Y uno no hubiese esperado eso. Y esto fue probablemente el primer barbell en el 2004. Y ahí es cuando descubrí que el barbell era tan delgado que básicamente se podía poner en la parte superior de 276 con ese buckle. No se ven muchos, pero aún sí tenemos algunos. No puse ayer un tubo con un buckle, con una hebilla. Ayer, entonces uno piensa ya, funciona súper bien, pero y uno piensa que nunca va a funcionar, pero sí. Y ese es el tema, misma paciente. Tiene el nystagmus y eso es unos meses después de la cirugía. Y el mismo ojo 13 años después, la presión de 13, sin medicamentos, la visión sigue igual. Entonces, ¿quién más lo usaría? A mí me gustan los tubos. Los tubos tienen una mala reputación para hipotomía temprana, pero de hecho yo tiendo a hacer varios si es que quiero evitar hipotomía, porque son mucho menos predecibles. Y esto es vapor. El Hoanchi, eso es una distracción, porque da lo mismo. Sí, bueno, no, pero si esto es que olviden esa parte. El ojo va a bajar completamente y ese es el problema. El tubo les da la oportunidad de poder evitar la hipotonía y en situaciones donde CPC casi es imposible. Muchas veces uno podría decir, bueno, el tubo es imposible aquí, pero no lo es. Pueden encontrar una parte
delgada, se escoge un cuadrante, con un parche abajo, un tubo, se pasa, otro parche en la parte de arriba, superior, no es tan difícil. Y nuevamente, eso les da la opción de poder arreglar el problema de una forma antigua, ¿no? A la antigua, de la forma en que ninguna otra cosa cuando nada más funciona. El tema es que en esta situación funciona. En estas situaciones exóticas, bueno, pensemos en situaciones exóticas. El estudio TBT, TUB versus tuberculostomía con riesgo, es un estudio donde muchos de los pacientes sí tenían varios riesgos. La mayoría de los pacientes habían tenido algún TRAV previo, pero los que tenían solamente cirugía de cataratas. Y la mayoría de las cirugías de cataratas, tenemos 12% del total con un faco de córnea limpio. Y porque son pacientes con TBT que solamente habían tenido cirugía de catarata, que se percibía como un estudio de riesgo bajo en términos de falla. Y aquí son estudios de catarata con el... Son bastante equivalentes para aquellos que han tenido una disminución anterior. Y los resultados del tratamiento muestran 5 años con mejores presiones, con menos medicamentos. Sin embargo, la tasa de falla y de requerimiento de mayor cirugía fue mucho más alto. Y comparado con el grupo tubo, en ambos grupos el riesgo, la posibilidad de salirse de los medicamentos es súper baja, pero mejor con TRAV. Pero esto fue una buena manera con respecto a las tasas de éxito en el grupo de tubos. Y casi todas las fallas de tubo fueron con una reducción de IOP inadecuada, mientras que TRAV falló para alta presión y baja presión. Así que hay un rango estrecho con respecto al grupo de tubos. Entonces mi mensaje para el estudio TBT es similar para tubo y traba, que tiene un rol con estos pacientes, pero tubo es un poco más predecible. Entonces no hubo mucho. Entonces si van a fallar, se hacen TRAV o tubo después, no hay mucha diferencia. El estudio primario TBT fue un poco más aventuroso porque estos pacientes no tenían ninguna cirugía. Y nuevamente era un TRAV con Mio versus Barba. Y nuevamente a 5 años, el TRAV tenía presión ligeramente menos que tuvo, casi lo mismo. Sin embargo, la tasa de éxito, no siempre, pero la tasa de éxito era diferente. Entonces, la tasa completa de éxito con TRAV era mucho mayor que el grupo de tubos en el estudio de TBT primario. Entonces, los tubos realmente no les fue tan bien con respecto a primario, cirugía primaria para glaucoma de ángulo abierto. Y eso es la diferencia. Probablemente la tasa de falla no fue tan distinta en general, a 5 años. Pero los tubos en general tampoco lo fue tan bien como TRAV, que de alguna manera dejó perplejo al investigador en jefe, que era fan de tubos. Pero podemos ver el riesgo de falla de hipotonía, que es mayor que TRAV, probablemente debido a la presión media menor. Y luego la tasa de falla, así. En análisis de factor de riesgo, ¿por qué tubos son peores que TRAV? Bueno, el IOP preoperativo era el único factor que al parecer hacía una diferencia. Si tenemos un IOP preoperativo de menos de 21, el TRAV va mucho mejor que el tubo. Si el IOP preoperatorio es bajo los 20, la brecha es un poco más estrecha, pero si el IOP preoperatorio es más de 25, los tubos van mejor que el TRAV. Entonces, eso al parecer es más bien un predictor. Entonces tenemos una presión menor al inicio, los tubos no van tan bien, o en ocasiones no tenemos opción. Así que los tubos de alguna forma funcionan en casi todos, a diferencia del TRAV, que funciona súper bien en algunos pacientes y no en otros. Los tubos tienden a funcionar hasta cierto punto en todos, pero menos en casos de riesgo primario, y depende de qué tipo de tubo. Barbell es mucho más efectivo que el AMED. Y eso específicamente, eso levanta la barra, obviamente. Entonces, implantar tubos en casos primarios de riesgo bajo requiere una técnica que sabemos que no va a dañar al paciente, y ese fue el gran desafío, porque tenemos que utilizar un implante no válvula y es difícil que quede bien, tenemos un alto riesgo de hipotonía, y la técnica típica siempre se utilizó, no es tan confiable, simplemente es enlazarlo con un resultado bastante binario, y lo odiaba, ¿no? A principios de mi carrera, porque lo que ocurre es que
las 5 semanas de que la presión sube, y también estamos aumentando los tubos con mito para que choquen incluso menos. Entonces tomamos en el 2001, utilizando un RIP, una cuerda RIP que Marshall lo describió hace unos 8 años antes, e intentamos todo tipo de permutaciones, poniéndolo a través de un sitio de entrada ajustado, poniéndolo hacia arriba, pero en general lo que terminé haciendo fue analizar el flujo para ver qué es lo que estaba saliendo de la parte trasera del tubo y luego tratar de ajustar las cosas de acuerdo a ello, que nos entrega mayor predictibilidad. Y esa es la técnica típica a la cual regreso, que es el ripcord, la cuerda RIP con 1.10, ligeramente lo ajustamos y luego con láser tenemos un poco de flujo, pero no mucho. Entonces podemos darle láser antes, más temprano que lo que sería siempre. Y nuevamente no es 100% predecible, pero definitivamente es un avance en la técnica anterior que no tenía predictibilidad en lo absoluto. Y utilizamos el Supram Dev Extra 3 que se había descrito anteriormente. Entonces me aburrí de la impredictibilidad, entonces empecé a ver que había tras bambalinas y que salía algo, y tenemos la ligamentación. Es variable de todas maneras. Tenemos como un corcho, no sale nada, entonces tenemos que encontrar los supermedios y fabricar variabilidad entre suturas y tubos, cambiarlo y que cambia de año a año, así que la verdad es que uno nunca sabe lo que va a recibir después. Entonces que empecé a ver Triathlon. Triathlon también es un nylon como Supermid, pero muchísimo más suelto. Técnicamente es más o menos el mismo diámetro, pero vemos que tienen flujo, mucho más flujo saliendo. Y ahí es donde empecé a usar ligamentos de 10 para usar 1, 2 o 3 o 4, simplemente tratando de bajarlo un poco y luego hacer el láser individualmente. Ahora, la diferencia es que nos entrega cierto grado de control, sin embargo, muchísimo más trabajo, y necesitamos hacerlo. Si se hacen uno al año, no es para ustedes. E incluso ahí, no es tan predecible, pero utilizando el barbell con múltiples ligaturas, sí nos entrega una medición de control y presión en temprana de ligamentación que no habríamos alcanzado antes. Hay algunos pacientes que nunca debieron usar el 350 barbell, y esto hay que enfatizarlo. Hay cierto tipo de uveitis, en especial aquellos que son crónicas severas, uveitis de la niñez temprana, que simplemente van a tener hipotonía crónica porque la placa es demasiado grande. Para esas vasculares severas y personas que tienen algún tipo de cuerpo, como una quemadura química, luego van a necesitar una placa más pequeña de 150 o una multiplaca Multano. Ahora, el problema con los tubos es que son las encapsulaciones, lo había mencionado, la predictibilidad del control IOP, pero también tenemos todo el tema de las otras cosas como diplopia, pérdida de células endoteliales y erosión conjuntival. Así que diplopia es súper difícil de predecir. El TPT, el estudio TPP, lo analizó y vio que era súper difícil de predecir quién iba a tener diplopia y quién no. Y encontré de la revisión de los pacientes antiguos que al parecer está más relacionada con el grupo del implante, todo y el tinoide, y todos asumen que es músculo, pero casi invariablemente si miramos la pupila está bien, como casi nunca son los músculos, sino que todo lo demás que hace que cause diplopia, y es súper frustrante, pero afortunadamente no es tan común. Pero pérdida de células endoteliales sí es preocupante. Y por supuesto necesitamos poner la placa en el lugar correcto y poner el tubo en el lugar correcto para tratar de tener el mejor resultado posible. Y hay una cosa que sí creo que me han derivado muy cerca al limbo y al ojo rojo encapsulado, que no está funcionando. Y es asqueroso, ¿no? Y la historia que muchas veces me llega de los oftalmólogos que me lo derivan decían, es que era muy difícil, no podía entrar. Pero cuando miro a las personas que operan esto, no hacen la peritomía lo suficientemente grande, no tienen suficiente espacio. Entonces no siempre es posible ponerlo en el lugar correcto, pero sí requiere un poco de esfuerzo extra. Y sí hace una gran diferencia. Y poner el tubo en el lugar correcto probablemente es lo más importante, porque hicimos este estudio perspectivo de 5 años de pérdida de células endoteliales del Barbate y en la clínica, con 36 uveitis, 29 POG y glaucoma secundario. Y la única diferencia es el enrolamiento VBE con presión más extendida, mayor flare y ligeramente más delgada la córnea, pero el endotelial
Los parámetros endoteliales eran los mismos en los 3 grupos. Nuevamente, Uvietics tenía una córnea muchísimo más delgada y lo que encontramos fue bastante espectacular. Solamente una perdió claridad corneal. La pérdida endotelial fue bien dramática, 5 años. Y dado que no hacemos tantas fallas corneales, fue sorprendente. Y hay una cosa que sentí por años, es que el lado de entrada sí es importante. Y de alguna forma pensé que si lo gradeamos y los tubos están subyacentes, no van a tener pérdida de células endoteliales. Bueno, yo pensaba eso, pero estaba equivocado, sino que después atrás del tubo sí van a tener pérdida celular, pero solamente la mitad de lo que van a tener si está en la línea frontal o de Strobo. Entonces los tubos que establecen lo que todos llaman como súper bien en el área media C, están arruinando el endotelial porque en la transición, en tomar las células madre, los tubos justo atrás de esta línea, al parecer no logran llegar y hay una pérdida significativa. No es significativa, pero es muchísimo menor. Irónicamente, los tubos en la córnea al parecer no iban tan bien. No hay explicación para eso, pero siguen siendo peores. Los tubos se aplanan en el iris causando menos pérdida de células endotelial en el área media C. Media C para Barbel o Ahmed es una fantasía completa. Estos tubos son 640 micrones en diámetro y ocupan todo el drenaje. Y si no está raspando el iris, no es la córnea. Es simple como eso. Entonces el colega puede decir, bueno, si está tocando el iris, van a tener uveitis. No, eso es mentira. Si toca la iris, hay 2 cosas que pueden salir mal. Van a tener una despigmentación de la iris en ocasiones, y si tienen síndrome de ojos van a tener una contracción en el pic de la pupila, pero la despigmentación de la iris y picar en la pupila no es tan malo como descompensar la córnea. Y no van a tener uveitis por tubo que toque a la iris, tal vez si la perforan, pero tengo algunos pacientes derivados que dicen, tienes que mover el tubo porque está tocando la iris, y yo pienso, no, imposible. Así, por eso la pusimos deliberadamente, la primera vez. Entonces, el sitio de entrada es muy importante, no solamente la punta. Ahora, ¿qué pasa con el sulcus? Lo mismo que ponemos en el glaucoma oftalmológico, se pone en el paper de oftalmología también, con glaucoma y su sulcus, esos sulcus versus cámara anterior. El sulcus tiene menos pérdida de células endoteliales, sin embargo, no tienen menos pérdida de células endotelial que la que pusimos en la parte superior de la iris, en el ángulo. Así que al parecer van a poder llegar a un evento mínimo de pérdida de células endoteliales al estar en la iris y no en la córnea, pero si es en el sulcus, van a tener lo mismo. De hecho, es un poco peor que el nuestro. Así que Synechiae, ojos Synechiae, pongan el Salkis, hagan un orificio en la iris, donde sea, pero no en la córnea. Y mi técnica favorita para hacer PI es utilizar el forceps y las tijeras de extracción y poner el tubo atrás. Hay muchas personas que defienden que poner tubos en la parte ciega del surco con una válvula. Estoy en contra de eso porque no se puede ver a dónde va. Y si lo van a hacer, no es tan difícil terminar pegándole al isonial y volviendo al vitrio. Tienen que poder ver dónde está. Incluso un PI pequeño les permite hacer eso. Si no hay espacio en lo absoluto en la cámara anterior, o el surco, o en alguno de estos pacientes con injertos corneales y todo junto, en tal caso vamos a la cavidad vidriosa. Es súper difícil que se bloquee, hay que tener cuidado. Y es súper fácil que se bloquee con vitrio, como este de acá. Y si tienen una vitrectomía anterior, acá podemos ver la base, pero yo no utilizo estas versiones modificadas de Ahmed o Barbel porque tienen trozos de plástico que erosionan muy fácilmente, entonces no es tan buena idea. Pueden poner un tubo regular mejor.
en el plano. Así que la evolución, ¿qué es diferente? El POL probablemente es lo único que está ocurriendo de forma diferente. Y la placa es ligeramente diferente, se estrecha en el barbell y profundiza un poco en la teoría era que eso entregaba un área de superficie muchísimo más útil, pero en general el cambio del diseño de la placa se hubiese ayudado, pero realmente es el tubo delgado el que probablemente va a ser el punto de decisión. Y lo voy a comentar después, pero el punto con respecto a la evolución es que ambos tubos convencionales diseñados hace 25 años de antigüedad, aparte del PGI, las otras cosas que se han mencionado como el camino claro, el camino abierto, es básicamente dejar de lado todos los tubos, innovación de 13 años. Entonces no hay nada nuevo ahí. Y eso es un tema importante. Así que con una técnica apropiada es posible tener una baja presión sin destruir la córnea. Y reducir el diámetro de los tubos es un arreglo obvio que debiese producir algunos beneficios que vamos a mencionar más adelante. Probablemente debiésemos ir al próximo tema, ¿sí?